Buenas, vamos a ir empezando. De última que se unan después y se enganchen. Por lo que veo, mucho nombre conocido. Pero bueno, para los que no me conocen, soy Enzo, eh, cofundador de. Ahí se une alguien más. Cofundador de InsightCoin. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? La presentación, ¿todo ok? Perfecto. Listo, entonces vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis técnico, particularmente de lo que es el chartismo. ¿Qué es el chartismo? Bueno, el chartismo, vamos a pasar la diapositiva. El chartismo es la base del análisis técnico, como bien acá dice. ¿Y en qué consiste? Consiste en el estudio de gráficos de activos. Nosotros, mediante líneas y figuras geométricas, que al final de la clase vamos a ir viendo un poquito un repaso general, vamos a buscar predecir movimientos o comportamientos en el precio a futuro que se replicarían en base a los movimientos o comportamientos que tuvo en el pasado. Bien, el creador fue Charles Dow, que era un economista y un periodista estadounidense. Error de tipeo, dice 1930, un poquito difícil porque en 1930 ya había fallecido. Fue más o menos en 1870 cuando creó su teoría, conocida como la teoría de Dow, que tiene un par de ítems, pero nosotros vamos a hacer énfasis en los más importantes para poder desarrollar más fácil los conceptos que vamos a ver en esta clase. Con fundamento importante, decía que en los mercados existían tres tipos de tendencia y que en la tendencia principal, de estas tres que les voy a contar, podemos encontrar el precio en 6 fases diferentes. Respaldado en esto que decía, Charles Dow nos decía que los precios se van a mover siempre en base a tendencias, que el precio lo refleja todo. ¿Qué quería decir con todo? Bueno, para los que estuvieron en la clase de análisis fundamental y para los que no estuvieron, los invitamos a que la vean. Ahí vamos a encontrar dos tipos de análisis en un activo. Uno es el análisis técnico, vamos a ver hoy, otro el fundamental. El fundamental es un poco los drivers, los números de una empresa, en este caso criptomonedas, su circulante de tokens y demás. Y acá está se abre un poco el clásico, el River Boca de los analistas, ¿no? Hay quienes defienden la postura del análisis técnico y quienes defienden la postura del fundamental. Y como primicia primordial, el análisis técnico lo que dice, que se refleja todo en los gráficos, es que no importa lo que esté pasando en el presente, en el pasado, futuro, con una empresa, con una criptomoneda, todo se va a volcar en el gráfico, todo va a estar reflejado ahí. Si le está yendo bien, si sus fundamentals son buenos, si le está yendo mal, todo inmediatamente va a estar descontado por el mercado y lo vamos a ver reflejado en los gráficos. Por otro lado, lo que dice es que los comportamientos del precio son repetitivos. Y en base a eso nosotros vamos a tratar de predecir los movimientos del futuro, buscando patrones con el pasado, ¿no? Vamos a los tres tipos de tendencias que decía Charles Dow. Decía que hay una tendencia principal, que es la que abarca grandes periodos de tiempo. Vamos a separarlo en años y décadas. Nosotros la vamos a conocer como el largo plazo. Cuando hablamos de inversiones, hablamos de largo plazo. Esa es la tendencia principal de un activo. Después está la tendencia secundaria, que abarca periodos de tiempo un poco más pequeños, un poco más reducidos, semanas o meses, que sería el medio plazo. Y después en la tendencia vamos a encontrar unas tendencias menores, que son movimientos diarios en los precios, sus fluctuaciones, es donde se encuentra más volátil el precio, y donde lo conocemos como corto plazo. No se preocupen por copiar, no sé si toman nota o eso, después vamos a estar compartiendo todo esto de manera ordenada, así que ahora dedíquense a prestar atención y a seguir un poco lo que voy a ir mostrando. Voy a mostrar en un gráfico a qué se refería con esto, vamos a pasarlo un poco de una manera más visual.
Al hablar de tendencia principal, lo que dice es más o menos esto, que en años o décadas, por ejemplo, en un activo que está en una tendencia alcista, el precio va a ir hacia arriba, como lo indica la flecha, ¿no? Pero también dice que tenemos una tendencia secundaria al precio que va a abarcar semanas o meses, se van a encontrar fluctuaciones, las famosas correcciones que nosotros conocemos en una tendencia principal. La tendencia principal, como bien acá marqué, es alcista, pero el precio va a tener tendencias secundarias o correcciones, como también las conocemos, y va a ir haciendo este movimiento. Si no se entiende algo, me avisan. Discúlpenme que tengo que ir admitiendo a quienes se unen. Entonces, acá lo que marcamos son las tendencias secundarias. Estas correcciones, como bien pueden ver, es lo que Charles Dow llamaba tendencias secundarias. Y asimismo vamos a encontrar tendencias menores, que sería en estas tendencias secundarias que el precio siga fluctuando de esta manera, haciendo un paneo un poco más grande de lo que sería la tendencia secundaria. Este movimiento adentro tiene fluctuaciones menores, tendencias menores, sería algo así. Entonces, la tendencia principal es alcista, como bien vemos, pero en el medio contiene tendencias secundarias, correcciones, y asimismo en esas tendencias podemos ver que hay otros movimientos para, en la película completa, seguir al alza. Si no se entiende algo, me interrumpen, levantan la mano, me dicen y volvemos a repasarlo. Por otro lado, la tendencia principal, en el caso que estamos viendo alcista, Charles Dow dice que va a tener 6 fases. Una conocida como la zona de acumulación. La zona de acumulación es la zona en donde los grandes inversores, institucionales, manos grandes, ballenas, como quieran llamarlos, acumulan un activo, haciendo que su precio aumente lentamente. Luego comienza la fase alcista, y es en la que los inversores minoristas, los manos pequeñas, que tienen menos capital de su poder, detectan esta oportunidad, ven que está ocurriendo esto y comienzan a invertir, provocando que el precio aumente en mayor escala, y pasamos a la última fase de la etapa alcista, conocemos como euforia. En esta última tanda aparecen los inversores que llegan tarde, los llamamos así. Llegan tarde porque el movimiento ya se viene dando hace un tiempito considerable y deciden invertir y aceleran el aumento del precio. No solo que el precio va a aumentar, sino que va a aumentar más rápido todavía. Esa etapa es conocida como euforia, y de esta etapa se van a aprovechar las manos grandes, que como vivos que son, fueron los primeros que acumularon, por lo tanto están enganchando todo el movimiento, están sacando una gran rentabilidad, y en este momento es cuando empiezan a distribuir. Le empiezan a distribuir a quienes llegaron tarde, a quienes no se querían perder la oportunidad, y empiezan a vender poco a poco el activo, provocando un descenso en el precio, o si no también, mejor dicho, una ralentización. Deja de aumentar, se vuelve un poco más lento, empieza a descender. ¿Y qué va a pasar? Los inversores minoristas, que siempre siguen a las manos grandes o a las ballenas, van a detectar esto, se van a dar cuenta que se está acabando la fiestita y comienzan a vender. Comienzan a vender provocando un mayor aumento en el precio y que caiga más, dándonos inicio a la fase de pánico, la llama así Charles Dow, y es conocida así también por nosotros, y es en la que los inversores que llegaron en la etapa de euforia, o los que llegaron bien, pero que son un poco más avariciosos y quieren seguir sacándole jugo, se quedan esperando que el precio siga subiendo como venía, porque estábamos en una etapa alcista, pero esto no ocurre. Y al ver que no ocurre, y que cada vez sus pérdidas se van agrandando más,
que no es lo que pensaban, empiezan a vender en masa el activo y provocan una gran caída en el precio. Para los que están siguiendo el mercado de cripto, a los que siguen Bitcoin, esto lo vivieron hace muy poquito. Así que vamos a tratar de replicar estas 6 fases que dice Charles con el Bitcoin, si les parece. Vuelvo a repetir. Las van a detectar rápido. O las van a vivir. Las van a detectar rápido. Sí. A ver. Vamos a buscar. Bueno, primero disculpen, esto es TradingView. Es la plataforma gráfica número 1 por excelencia. ¿Por qué? Porque tiene todos los activos importantes que vamos a querer seguir en cripto. Tienen su gráfico, lo tienen en tiempo real. Hay algunos mercados que no tienen en tiempo real, por lo que se complica un poco la operatoria, te da información atrasada. Bueno, en este caso no es así, sino que tenemos todo actualizado al segundo y gratis. Es gratuito, así que cuando quieran ver gráficos les recomiendo que empiecen por acá. Bueno, además está decir que estas 6 fases, yo para no hacer un poquito de ruido al enseñarles, no les nombro que la mayoría de fases se validan con un indicador que se llama volumen, pero todo eso va a ir en la segunda parte de análisis técnico, en la que vamos a ver indicadores, por lo que no les nombro, pero bueno, así de pasada les digo que no es tan sencillo como esto que decimos, sino que hay que buscar una cierta validación con indicadores, en especial el volumen. Volvemos al gráfico de Bitcoin. Podemos ver que acá podemos... Voy a ir explicándoles todo para los que no vieron ninguna plataforma gráfica. Si me siguen el cursor, acá pueden elegir cualquier activo. BTC USDT es el ticker, como lo nombramos a Bitcoin. Lo elegimos, se abre el gráfico y podemos ver el gráfico en diferentes temporalidades. Como decíamos acá, como decía Charles, la acumulación, la tendencia principal quizás la seguimos en años o décadas. Bueno, meses, semanas. Bueno, acá en este iconito pueden ver todas esas temporalidades y poner la que quieran a su gusto, lo que quieran seguir. Nosotros ahora vamos a poner en diario para ver un poco más el movimiento del precio. Si se quiere, podemos decir que la zona de acumulación en Bitcoin se da en esta zona del 2019, donde todavía el precio estaba muy barato, estaba abajo de las 10K. Para mí en realidad se acumula, hasta los 10K se acumuló Bitcoin, a pesar de las fluctuaciones que tuvo, hubo una gran acumulación en esta zona. Las manos grandes, los que primero veían el potencial que tenía, fueron comprando de a poco el activo, con sus fluctuaciones, aprovechando caídas, hasta que se da la etapa alcista. Acá podemos ver que después de acumular en esta zona, vuela. Lamentablemente tenemos una corrección que es acompañada por la crisis del COVID, que es toda esta caída que vemos acá en el precio. Después les voy a explicar bien todo cómo es la lectura de velas, por si no me pueden seguir ahora. Hay una caída en el precio, los inteligentes volvieron a comprar y se da una etapa alcista por todo este tiempo, casi un año. Hubo rentabilidad muy jugosa ahí, hasta esta zona, que fíjense que después de haber subido ya empieza a dar un indicio de que hay alguien que en esta zonita estaba vendiendo. Corrige, vuelve a subir un poquito más, porque existe la etapa de euforia, que es la que llega a la última tanda de inversores, que le da un empujoncito más al precio. Y fíjense cómo acá podemos detectar que el precio frena, se ralentiza, empieza a haber correcciones, empieza a caer, y eso me hace acordar un poco a lo que leímos acá, que es una etapa de distribución, donde los grandes inversores van vendiendo poco a poco. Fíjense cómo en esta zona
ya el precio no sube de igual manera. ¿Y qué pasa? Cae un 50%, si no me equivoco. Fue hace poquito esto. Qué crudo que estuvo mayo, boludo. ¿Y qué pasa? La etapa alcista se termina, hay caída, hay una fase bajista en la que se acompaña con un pánico. Fíjense que después el precio no puede remontar y sigue cayendo y cae otro 30%. Mucho pánico en el mercado. Y vuelve a retomar después con un impulso alcista. Pero bueno, eso ya no es lo que queremos ver, sino que queríamos identificar las 6 fases. Entonces, en resumen, acumulación, etapa alcista, euforia en este último tramo, distribución, etapa bajista con pánico acompañado y ahora vuelve a retomar después de haber caído un 50%. Vamos a ver qué hace, ¿no? Pero bueno, será para otra clase eso. Esto es más o menos lo que decía en su teoría Dow Jones. Y por lo que, disculpen que se me fue la presentación. Lo que decía Dow con su teoría, y es más o menos una explicación del chartismo. Ahora vamos a seguir entonces con la interpretación de las velas japonesas que les decía. Vamos a seguir viendo el gráfico de Bitcoin. Yo lo que voy a hacer es, voy a poner las mechas de otro color para que me puedan identificar bien lo que les voy a decir. Perfecto, hacemos un acercamiento a las velas, que es lo que nos importa. ¿Cómo interpretar una vela japonesa? ¿Y por qué una vela japonesa? Bueno, miren, inmediatamente después del símbolo en el que podemos ver diferentes temporalidades en un gráfico, tenemos la parte de las velas. Vamos a mirar otras velitas para que entiendan por qué nos detenemos en las velas japonesas. La vela de barra tiene información importante como la vela japonesa, pero la verdad que estéticamente es como que te pierde un poquito. Al ser todo barras, dificulta la visión. Por otro lado tenemos líneas en las que se pierde información del precio. Simplemente marca el cierre de cada vela. Nos perdemos otros movimientos importantes que pudo haber hecho en ese día el precio. Tenemos el de áreas. Si estuvieron viendo el webinar de análisis fundamental y usan CoinMarketCap o CoinGecko, van a ver que usan esto. También se pierde total información del precio. Lo que podemos seguir es simplemente dónde cerró la vela. Sí podemos seguir el movimiento, pero nos estamos perdiendo información importante, que en fin es la información que nos da la vela japonesa, y ahora les voy a explicar, que es la información que más nos importa para hacerle seguimiento al precio. Y acá van a ver distintos tipos de velas, se forman de distinta manera, pero más o menos con exactitud les voy a decir que todas o casi todas tienen cuatro partes. Vamos a detenernos en esta vela envolvente roja, que viene perfecto. Esto es una vela bajista. ¿Por qué? Porque las velas tienen 4 ítems, como les digo. El precio, primero, disculpen, tienen un cuerpo, que es todo lo rojo que ven ustedes, y tienen mechas superiores, que es esto que les estoy indicando ahí, esta partecita negra, y mechas inferiores, esto de aquí abajo. ¿El cuerpo qué nos indica? Bueno, el cuerpo nos indica precio de apertura y precio de cierre de la vela. Y se va a formar de la siguiente manera. La apertura es este punto. En este caso, al ser una vela bajista, cierra acá abajo, por lo que forma este cuerpo bajista rojo, y este es el final de la vela. Pero la vela no solo cerró acá, sino que en el medio, antes de cerrar y pasar a otro día, lo que hizo fue llegar a un punto máximo, que es marcado por esta mecha. Quiere decir que abrió en este punto y en algún momento del día subió hasta este punto, lo tocó, volvió a bajar, tocó este otro punto de la mecha inferior y antes de cerrar, cerró por aquí, cerrando el cuerpo. Pasamos a la vela siguiente.
podemos ver inmediatamente el precio abre acá y al subir el precio forma un cuerpo hasta acá. Antes de terminar el día se ve que de alguna manera el precio llegó acá y formó una mecha superior, no así inferior, porque desde el precio de apertura simplemente subió, en ningún momento fue más hacia abajo. Y bueno, es verde, colores por defecto, porque terminó cerrando en un precio más alto del el que abrió, a diferencia del anterior, que había abierto en un precio más alto del que terminó, y es roja. Esto se puede configurar al gusto de cada uno. Hay algunos que evitan el color rojo, porque psicológicamente dicen que daña un poquito. Pero bueno, acá por defecto le estamos mostrando un color verde y rojo, más o menos como que se forman, ¿no? Después tenemos velas con más mecha que cuerpo. Por ejemplo esta. ¿Qué quiere decir? Que tenga ese cuerpo pequeño y tanta mecha abajo. Cuando empezó el día, el precio abría en esta zona. En el transcurso de todo el día, el precio cayó hasta acá, pero rápidamente rebotó de nuevo al alza. Llegó hasta acá arriba, ahí sí pueden apreciar la mecha superior que tiene, y volvió a caer hasta acá, cerrando su cuerpo en esta zona antes de pasar al día siguiente. Eso es más o menos la interpretación de una vela japonesa. Si les quedó claro a todos, vamos a seguir avanzando. Si necesitan repasar algo, me interrumpen y repasamos o miramos alguna otra vela, la analizamos juntos. Ustedes me dirán cualquier cosita. Mostrales, amigos, el mechazo ese, por ejemplo. El de ahí. ¿Este de acá arriba? Sí. Para que entiendan también que a veces pasan locuras. Perfecto. Esta mecha, al revés de la otra que habíamos mostrado recién, que era una mecha inferior, es una mecha superior. ¿Qué quiere decir? El día empieza con el precio en esta zona de $6.340. En algún momento del día sube hasta la zona de 7.600, pero es rechazado a la baja y se termina acomodando por estos precios antes de pasar al día siguiente. Todo lo que sea velas japonesas, igualmente vamos a entrar en profundidad seguramente en otro webinar en el que vamos a ver patrones de vela y demás, y qué significa esta mecha tan grande, este cuerpo tan pequeño, o viceversa, cuando hay un cuerpo tan grande que lo llamamos cuerpo envolvente y no hay tanta mecha. Todo eso lo vamos a ver luego en profundidad, pero más o menos queríamos que en este webinar se queden con la interpretación básica de una vela. Si no hay dudas, seguimos. Perfecto. Vamos a abrir de nuevo la presentación. Acá tenemos todo lo que acabo de decir: apertura, cierre, máximo y mínimo, que sería lo de las mechas, lo del cuerpo. Está todo en detalle. Como les dije recién, igual lo vamos a compartir a esto en una guía de estudio. Va a estar todo bien clarito. Pero bueno, en resumen es lo que les acabo de explicar. Exactamente lo mismo. Acá lo podemos ver capaz con más claridad. La apertura, al aumentar el precio y cerrar acá arriba, la vela por defecto va a ser verde, pero va a tener un precio máximo y un precio mínimo que se forma con las mechas. Viceversa, la vela bajista, la apertura es aquí arriba, y como el precio es en descenso y cierra abajo del precio de apertura, por defecto va a ser roja, con lo mismo, con sus mechas inferiores y superiores. Vamos con otro conceptito, el de soportes y resistencias. Ahora que se me está uniendo alguien. Concepto de soportes y resistencias. Si alguien habla en el chat, por favor le pido a los compañeros que respondan de Insight.
Soportes y resistencias, tenemos la definición, la vamos a dar un poquito para que quede más claro y yo después paso a mostrarles en un gráfico a qué nos referimos. El soporte va a ser una zona o un punto donde se va a producir una mayor fuerza de demanda sobre la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a haber más compra que venta, más interés comprador que interés vendedor. Por lo que el precio va a dejar de caer, va a formar lo que denominamos piso y va a cambiar su dirección al alza. Vamos a tener una señal si el soporte es perforado. Y es que hay una zona de debilidad en el precio. ¿Por qué? Porque el interés comprador, que era más fuerte en esta zona, no pudo soportar la venta, lo perforó, por lo tanto hay debilidad en el alza del precio, hay más fortaleza en la venta, así que vamos a tomar eso como señal, y viceversa la resistencia. Al contrario del soporte, es una zona donde se produce mayor fuerza de oferta sobre la demanda, quiere decir que hay más gente interesada en vender el activo en esta zona que en comprarlo, el precio va a dejar de subir, va a formar lo que denominamos un techo y su dirección va a ser hacia la baja. Y nos da la misma señal que el soporte, al revés, disculpen, si es perforada la resistencia, quiere decir que el precio que va en aumento está muy fuerte, que no hay gente que pueda vender de una manera que frene el precio y lo haga caer y sigue derechito, así que lo vamos a tomar como una fortaleza. Vamos a ver en un gráfico, vamos a seguir viendo el gráfico de Bitcoin, a ver más o menos a qué nos referimos. No tengo nada marcado, no preparé sinceramente esto, así que vamos a ir, nada, improvisación al 100%. Antes les quiero mostrar que hay dos tipos de soportes y resistencias. Uno es el soporte estático, es una zona, un punto que no va a variar a lo largo del tiempo, sino que es un precio fijo. Y hay otro tipo de soporte y resistencia que lo conocemos como dinámico o dinámica, que es una zona que a lo largo del tiempo va a ir variando, va a ser en movimiento y ahora les voy a mostrar por qué. Primero vayamos con el más... con el más básico que es soporte estático. Soporte estático lo podemos marcar o bien como un punto, como decía la definición, podemos usar esta herramienta que es la línea horizontal, la encontramos acá. Por ejemplo, acá podemos ver, vamos a subir un poquito el color, que es una zona, esto es un soporte estático. Fíjense como el precio que venía cayendo, ahora que saben interpretar una vela, es rápidamente rechazado al alza, miren la mecha que deja y su rumbo es alcista. De alguna manera aquí se forma una resistencia con dos puntos y vuelve a caer, no toca esa zona. Fíjense cómo de nuevo en esta zona que teníamos trazada y se complementa con la teoría de Charles, que con movimientos o comportamientos del pasado podemos predecir del futuro. Bueno, miren, en el pasado el precio había sido rechazado acá, casualidad, en esta zona otra vez el precio vuelve a retomar al alza, con menos fuerza, no llega a los niveles anteriores y vuelve a caer. Pero fíjense como de nuevo en esta zona vuelve a salir al alza. Entonces esto es lo que nosotros vamos a conocer como un soporte estático, es validado porque tiene 3 contactos, 1, 2, 3. Además de esta herramienta lo que podemos usar, porque no siempre es un punto fijo, sino que a veces es una zona, podemos usar esta herramienta que se llama triángulo y lo que marcamos es la zona en general. Le damos el grosor que nosotros queremos y podemos marcar así, eso es comodidad de cada analista. Pero bueno, yo les muestro todo lo que tiene. ¿Y qué nos decía la presentación? Que un soporte estático o dinámico que es roto nos va a mostrar debilidad en el precio. Fíjense como después de haber sido rechazado 3 veces al alza, no hay más interés de comprar en esta zona. El precio insistía con caer y lo perfora y miren hasta dónde cae. Nos provoca una caída de un 40% desde el soporte hasta ahí. Entonces, bueno, nada, eso es lo que nos enseña más o menos un soporte, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es un
una resistencia. Vamos a aprovechar este punto que marcamos acá. Fíjense, casualidad, después de caer 2 veces hay contacto en esta zona. ¿Pero por qué? Lo que había dicho Charles Dow era que el precio del futuro podía tener comportamientos del pasado. Fíjense que acá, atrás, vamos al pasado, el precio había sido rechazado al alza 3 veces. Miren esas mechas, y hasta más, te diría, hay 4 mechas que rechaza el precio al alza, por lo que esta zona se había convertido en zona de soporte, y una vez que es rota, no la puede volver a superar, cae, testea otra zona de soporte, sube, y se encuentra con la zona que antes había sido soporte, ahora como resistencia en el precio. Que eso, a ver si lo dice en la presentación, porque es algo que faltó decir. No, ya pasamos a tendencia. Cuando un soporte, una resistencia es rota, además de ser una debilidad en el precio, se convierte en su antagonista. En el caso de acá, al ser un soporte y es roto a la baja, se va a convertir en una resistencia en el futuro. Lo mismo luego si rompe a la... disculpen. Lo mismo si una resistencia es rota, luego se va a convertir en un soporte. Fíjense también acá, no está tan claro, pero el precio es rechazado en esta zona como una resistencia. Acá también le cuesta hasta que lo rompe al alza, y después donde va a volver a hacer piso es de nuevo en esa zona de congestión del precio. Pero para verlo con más claridad, ahora vamos a ver si encontramos algún otro de resistencia un poquito más claro. ¿Qué pasó? Se empezó a funcionar un poquito mal el gráfico. Vamos a borrar esto. Y estoy viendo acá que puede haber lo que es una resistencia dinámica en el precio. No sé si va a estar tan claro después en el futuro. A ver. No, porque el precio se fue para abajo, pero bueno, más o menos lo podemos mostrar. Acá el precio hace un punto, cae, sube, hace otro punto y sigue cayendo. Entonces nosotros lo que vamos a poder hacer con estos 2 puntos del pasado es unirlos y formar una resistencia dinámica. Fíjense, les voy a poner así y les voy a alargar la línea, extiendo la línea derecha. Esto es una resistencia dinámica del precio. Fíjense como uniendo estos 2 puntos, el precio viene hacia acá abajo, y nosotros, al tener ya trazada esta línea, podíamos especular con que esto iba a ser resistencia dinámica del precio. Dicho y hecho, llega muy cerquita y sigue a la baja. De igual manera vamos a tratar de buscar ahora un soporte. Está funcionando un poco lento el gráfico, pero bueno, con paciencia. A ver, lo mismo acá, a ver si podemos seguir con este mismo swing y explotarlo del todo. Bienvenido sea. Tenemos el precio aquí abajo que es rechazado, o sea que puede ser una zona de soporte. Sube, cae, forma de nuevo una mecha y sigue al alza. Entonces nosotros, si uníamos esos 2 puntos, podíamos predecir que el precio, cuando se encuentra acá, iba a ser rechazado por tercera vez al alza. Luego el precio, al tener 3 puntos, como les decía recién, a veces es una zona, no siempre es milimétrico el análisis técnico, ojalá lo fuera, tendríamos la fórmula perfecta y podríamos explotarlo al máximo. Depende de cada analista, yo me manejo por zonas, pero podemos ver que de esta línea coincide, el precio vuelve al alza y lo vuelve a romper, y no solo que lo rompe, sino que cuando quiere retomar la senda alcista de nuevo, fíjense cómo esta vela verde se vuelve a encontrar con lo que era un soporte, y ahora, al ser perforado, se convirtió en una resistencia. Toca, eso lo denominamos pullback, lo vamos a ver después. Toca y vuelve a la baja, cambiando su tendencia, que es un poco lo que decía Charles Dow, que nosotros tenemos una tendencia principal, que era alcista. Fíjense cómo este punto, después de varios años, de un tiempito, sube un 250% desde ahí, o sea que la senda era alcista. Vamos a marcarlo.
esta es la tendencia principal que decía Charles Dow, pero no es tan fácil. En el medio tiene sus tendencias secundarias. Antes de subir, cayó, volvió a subir, volvió a caer, volvió a subir y cayó. Esas son las tendencias secundarias y ahora la podemos ver bien en el gráfico que decía Charles Dow. Y fíjense cómo en las tendencias secundarias tiene lo que Charles llamaba tendencias menores. El precio acá, por ejemplo, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Estas son las fluctuaciones diarias que nos decía Charles en su teoría. Ven como todo va cerrando de a poquito, todo tiene sentido. Les mostré soporte estático, resistencia estática, vimos algo acá. Bueno, este era un soporte dinámico que se convirtió en resistencia estática. Y acá vimos lo que era una resistencia dinámica. No volvimos a tener contacto para ver que se haya convertido en soporte. Pero bueno, a ver si acá encontramos. Ahí está, perfecto. Vamos un poquito. Fíjense cómo esta resistencia, hay un punto máximo, cae y otro punto acá. Si nosotros unimos esos dos puntos, así, fíjense que el precio vuelve a caer, vuelve a subir, otra vez resistencia, 3 puntos, sigue el precio su camino, otro contacto, 4 puntos, una resistencia muy fuerte, y acá lo rompe, y fíjense que cuando lo rompe, esta corrección, esta tendencia menor, va a ir a testear el precio, va a ir a testear la resistencia que había sido súper validada porque había tenido 4 contactos, lo va a usar como piso y desde ahí va a hacer otro impulso alcista hasta seguir su tendencia bajista, que en este caso, miren, esto fue febrero del 2020, esto rompió todo análisis hecho porque fue la crisis del COVID, así que no le den mucha pelota tampoco a eso. Si no hubiese existido COVID, seguramente luego de tocar acá hubiésemos seguido al alza como bien después siguió, acá lo vemos. Sí, ahí, pero hubo un pánico terrible ahí. Ahí no hubo activo en ningún mercado que no se haya salvado de esa bruta caída, ninguno, absolutamente ninguno. En TradingView pueden ver no solo cripto, hay diferentes categorías, pueden ver acciones de todo tipo de valores. Si van a esa fecha van a ver que hay una linita roja, una veleta roja en todas. Perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora con las tendencias y canales. Vamos a hacer lo mismo, vamos a definirlo y después lo vamos a mostrar en el gráfico como para complementar y entender mejor lo que acabamos de definir. Por definición, una tendencia es la inclinación del precio hacia una determinada dirección. Esta puede ser de 3 tipos, de tipo alcista o ascendente, bajista o descendente y lateral. ¿Y cuándo vamos a llamar de distintas maneras a las tendencias? Bueno, alcista la vamos a llamar cuando el precio hace nuevos puntos máximos y mínimos más altos en relación con el anterior. Lo vamos a representar con una línea como lo estábamos representando recién. Se llama línea o directriz de tendencia. La tendencia bajista, por el contrario, va a ser nuevos puntos máximos y nuevos puntos mínimos más bajos en relación al anterior. Lo mismo se va a representar con la línea que veíamos recién, una directriz, se conoce de ambos nombres. Y la tendencia lateral, o sin tendencia la llaman algunos, es un rango fijo en el que se mueven los precios sin definir al alza o a la baja. Bueno, esta conclusión dice que las directrices marcan soportes y resistencias como recién vimos, ahora lo vamos a volver a ver igual, pero con la distinción de que trazándole una paralela a esas líneas que marcamos nosotros, vamos a ver también que converge y se forma un soporte o una resistencia, depende del caso. Y obviamente de esto con el análisis técnico lo vamos a poder aprovechar y nada, predecir movimientos en el futuro. Esto sí, quizá lo tendría que haber preparado, porque es difícil encontrar canales a veces, pero a ver si me voy a una temporalidad menor, seguramente pueda encontrar uno, o espero que sí, así no esperan tanto ustedes. Bueno, acá podemos ver, ya nos regala una tendencia lateral.
Tendencia lateral en el precio la podemos marcar lo mismo también con rectángulo y armar una caja o con líneas. Fíjense cómo estas zonas de soporte, el precio toca, toca, toca y no lo rompe al alza, no lo rompe a la baja, perdón, sí deja mechas, lo perfora un poco, pero sigue cerrando encima de él. Lo mismo acá arriba, podemos ver que esta zona, tenemos esta zonita de congestión, vuelve a caer, la vuelve a tocar, vuelve a caer, vuelve a subir, lo toca y vuelve a caer. Esto es el claro ejemplo de una tendencia o sin tendencia lateral. El precio se mantiene en un rango fijo, sin poder definir al alza o a la baja. Miren todo lo que duró, ¿no? Seguimos, todo por zona. Acuérdense que zona uno marca, pero no siempre es milimétrico. Toda esta zona acá de los 45.000 fueron piso. El precio no definió el alza. Otra vez miren cómo congestiona acá. Se mantiene sobre la zona que marcamos, no la rompe. La rompe un poquito, vuelve a caer. Y todavía no tenemos una definición clara. Esto, si no me equivoco, es... ¿de cuánto es? De ahora. Estamos ahora. Lo tenemos boludeando al Bitcoin. Barriendo stop y barriendo sí, yendo de arriba para abajo. A ver si podemos encontrar un canal. Si alguno de mis compañeros que también miran gráfico todo el día se acuerda de algún momento en el que marcó un canal, bienvenido sea. Un canal alcista, un canal bajista. El que quieras que... Y me gusta mucho el de Hugo en Mayo, porque lo estuve viendo, ¿sabes cómo ese, no? A ver. Fíjate, en Mayo hubo una parte desde la caída hasta la parte de venta pánico, que es un canal bajista. Es un canal bajista, bueno. ¿En diario me decís? En diario sí, en diario se ve bien. Fíjate el tramito ese. Mayo. Ahí, donde se hace el week off. Mayo 21, acá estamos. Claro. ¿O querés algo más detallado? Y quiero uno que coincida el soporte con la resistencia. Si no, vamos a recurrir a Google y le hacemos más fácil. Fíjate. Canal bajista. Cake. Mire, vamos a recurrir a Google, que le hace más fácil. Uno pone la palabrita y ya lo tenemos. A ver si se ve bien ahí. No, se abrió cualquier cosa. ¿Se ve bien la imagen esta o muy chica? Se aprecia. Yo le meto un poquito de zoom. Un poco chica. ¿Mejor? Mejor. Bueno, esto es un canal bajista, gente. Fíjense cómo nosotros podemos marcar con un punto máximo y otro punto máximo descendente, como decía. ¿Por qué? Porque hace máximos y mínimos más bajos. Tiene un pico acá en relación al anterior más bajo. Podemos marcar y proyectar que en el futuro va a seguir rebotando ahí el precio. Dicho y hecho, acá tenemos otro pico más bajo. Y acá otro pico más bajo, que siempre respeta esta zona, esta línea. Pero ¿cuál es la diferencia? Esto recién lo vimos en lo que era la línea de tendencia. ¿Cuál es la diferencia con un canal? Que el canal, si inmediatamente nosotros le replicamos una paralela con el punto mínimo, vamos a tener también coincidencia en la zona. Fíjense cómo inmediatamente si replicamos la paralela de este punto a este punto y la llevamos hacia abajo, de este punto a este punto coincide, de este punto a este punto, fíjense cómo hay mechas porque es todo en zona siempre, coincide y vuelve al alza, vuelve a caer, sigue aguantando la zona, vuelve al alza, vuelve a caer, hasta que no hace piso de nuevo ahí y rompe al alza, porque hay una fortaleza en el precio. Pero bueno, eso lo veremos después más en profundidad cuando veamos la operatoria y demás. Acá estamos viendo un poquito de lo que es la teoría. Esto es un canal bajista. Vamos a ver un canal alcista. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? ¿Me avisan? ¿Volvemos a ver algún concepto? Lo explicamos de nuevo. Canal alcista. Bueno, esto es un gráfico de barras, que lo vimos recién. Pero bueno, nos marca los puntos que es lo que nos interesa.
Fíjense cómo es un canal alcista, por lo que le vamos a dar bola al soporte, ¿no? Al punto mínimo y al punto mínimo más alto que va a ser. Y vamos a trazar una línea con estos dos puntos, con estos dos movimientos del pasado. Podemos predecir que una vez que la vuelva a tocar en el futuro va a volver a ser una zona de soporte. Dicho y hecho, toca. Me fui a la mierda. Dicho y hecho, toca, vuelve a subir el precio, vuelve a caer, toca de nuevo y vuelve a subir hasta que lo rompe. Fíjense que rompe, quiere ir de nuevo al alza y esta zona es resistencia para el precio, por lo que vuelve a caer. Trazándole una paralela a este soporte dinámico, vamos a formar lo que es el canal. Agarramos el punto máximo, tiramos la línea, fíjense, paralela, no se chocan nunca. Fíjense que este punto es resistencia porque acá había sido resistencia. En el futuro no llega a tocar ese punto, pero fíjense cómo se acerca bastante y lo detecta como resistencia. Y nuevamente acá no llega y cada vez está más lejos, por lo que el precio está más débil. Cada vez en el canal va perdiendo más fuerza el precio. Indudablemente lo rompe a la baja y el precio busca una corrección un poco más profunda. Que podríamos llamarlo una tendencia secundaria en lo que es la teoría de Dow. Esto era la tendencia principal, ahora hay una tendencia secundaria, seguramente el precio luego siguió al alza después de haber efectuado esta corrección. Vamos a cerrar esto. Y ya estamos llegando al final, gente, así que cualquier duda me avisan, volvemos a ver algo. A ver qué tiene, creo que esta es la última diapositiva. Sí. Esta es la última diapositiva, pero bueno, como Yapa, vamos a ver un poquito las 8, bueno, una hora. Empezamos un poquito tarde, así que Yapa 10 minutitos le metemos a lo que son las principales figuras chartistas, que es un tema que da para otro webinar o otra clase grabada. Vamos a ver cómo lo mechamos con el equipo. Pero bueno, vamos a tratar de ver para darle un cierre a algunas figuras. Sí, piensen que todo esto lo vimos, hicimos un pantallazo general, pero por lo general se ve, hay clases que son específicas de cada cosita que fuimos hablando. O sea, esto es para que vean un pantallazo general básicamente de una operatoria técnica relativamente básica y completa. Exacto. Bueno, una de las principales figuras es el doble techo. Vamos a recurrir a Google de nuevo, porque no vamos a estar buscando y alargando la clase. Patrón de doble techo se conoce como una resistencia en la que el precio toca una vez, corrige y en un intento de romperlo al alza y continuar con la tendencia principal, falla, se genera venta. Acuérdense que la resistencia es más venta sobre compra, se genera venta por lo que el precio cae y vamos a encontrar lo que es una confirmación de cambio de tendencia que es apoyada en el soporte anterior. Este punto fue el punto anterior. Se está viendo todo, ¿no? Sí. Fue el punto anterior. Una vez que lo rompe al alza, va a intentar retomar, pero ese soporte, como bien dijimos antes, se convierte en resistencia, lo detecta así el precio y sigue a la baja. Esto que está acá abajo es lo que les decía yo. Todo lo que tenga que ver con chartismo va de la mano, se convalida con un indicador que se llama volumen. Lo vamos a estar viendo en el próximo webinar, que ya va a ser un poco más avanzadito, pero va a seguir siendo básico. Va a ser con unas explicaciones de los indicadores principales. Hay muchísimos indicadores, pero no nos vamos a detener en todos, pero sí los principales y los que todos tienen que saber usar para un análisis básico, ¿no? Pero bueno, no es más que eso, pero fíjense cómo el patrón se respalda en el volumen, porque a veces no es solo figura, sino sería muy sencillo, todo tiene que estar validado por el volumen. Otra imagen, otra figura, así como está el doble techo, está el triple techo, que de igual manera
en lugar de tener dos contactos como vimos recién, va a ir hacia abajo, va a volver a intentar, y en su tercer intento es donde va a fallar, va a caer. Fíjense que acá está marcado el soporte perfectamente, porque tenemos una zona de soporte, pero al ser rota y el precio retomar al alza, la va a detectar como una zona de resistencia para seguir bajando. Todas las figuras o son de continuación de tendencia o de cambio de tendencia. Lo vamos a ver en profundidad cuando veamos en profundidad lo que son todas las figuras. Pero bueno, les quería dar este paneo general para terminar. Tenemos de igual manera, así como pasa en la resistencia, como pasa en el techo, pasa en el piso, pasa en el soporte. Patrón de doble suelo. Vemos muy bien que hay un intento que es rechazado al alza. Hay otro intento. Hay mucho interés en comprar en esta zona el activo, por lo que inmediatamente es rechazado al alza de nuevo. Se confirma el cambio de tendencia al volver el precio y tocar lo que antes había sido una resistencia y confirmar que ahora es un soporte, y luego sigue rumbo al alza. Y como existe el triple techo, también existe el triple suelo. Acá lo vemos bien. Es el mismo patrón que pasa arriba, que pasa en el techo, pasa en el piso. Con 3 contactos en el piso y una ruptura de lo que era la resistencia más la confirmación, podemos estar seguros de que acá cambió la tendencia y ahora nos vamos para arriba, y que esta zona fue una zona fuerte de soporte que en el futuro nos va a servir también para tener interés comprador ahí y ver qué pasa. Otra figura es el hombro cabeza hombro. Figura rebelde esta. Yo la verdad no le doy mucha pelota. En mis 4 o 5 años de análisis técnico pocas veces se confirmó, porque también se convalida con el volumen. Pero bueno, viéndola es más o menos así. Se llama hombro cabeza hombro claramente porque forma lo que sería un hombro izquierdo, una cabeza con un pico mayor que el hombro, y forma un hombro derecho. En el intento de seguir al alza, se vuelve a frenar más o menos a la altura del hombro anterior, no sigue al alza, rompe el soporte que se había formado en la cabeza, lo rompe, vuelve a subir lo que había sido soporte en estos dos casos, ahora es resistencia y el precio se va hacia abajo. Piensen que el análisis técnico, como dijo Enzo, tiene más de 100 años y la gente, para encontrar patrones, empezó a dar figuras a la acción del precio. Casi todos los analistas operan bajo las mismas figuras y patrones y demás cuestiones, si no sería todo un caos. Otra más, esta y otra más les nombro y damos por finalizado. La cuña. En este caso cuña alcista, existe también la cuña bajista, pero bueno, en profundidad lo veremos luego. Vamos a ver ahora la cuña alcista. Está rebelde. Ahí está. Cuña alcista se va a formar de esta manera. El precio sube, va en ascenso, marcamos la línea de resistencia que el precio está formando. Fíjense cómo tiene con este tiene un contacto, tiene 2 contactos, tiene 3 contactos, pero paralelamente, a diferencia de un canal que es trazando una paralela, vamos a trazar un soporte con los puntos que se van formando y vamos a ver que se forma evidentemente una cuña, por eso se llama así. Trazamos este punto con esta zona, con estos puntos que fueron rechazando el precio al alza. Confirmamos con un tercer toque que ya estamos hablando de una cuña. Y bueno, al tocar la resistencia, la cuña alcista es de resolución bajista. Se va para abajo el precio. Bueno, acá tiene el objetivo. Esto cuando veamos operatoria lo vamos a aplicar mejor nosotros, pero bueno, el objetivo se plantea de esa manera. Se plantea en el mínimo de la cuña. Una vez que es rota, nosotros vamos a tratar de operar a la baja hacia esta zona. De la misma manera que está la cuña alcista, está la cuña bajista.
Y después tenemos lo que son los triángulos. Recomendación: a la cuña denle mucha bola. La verdad que es un patrón que se cumple muchísimo en las criptomonedas. Así como no le di tanto crédito al hombro, cabeza, hombro, le doy mucho crédito a la cuña. A la cuñada. Bueno, y acá tenemos los tipos de triángulo. Vamos a aprovechar esta imagen que aparecen los dos. Contractivo. El precio viene subiendo, viene una tendencia alcista. Empieza a corregir. Hace un mínimo. Hace un máximo que no es más alto que el anterior. Vuelve a hacer un mínimo, pero no es más bajo, sino que es más alto que el anterior. Vuelve a ir hacia arriba. Si nosotros trazamos esta línea y esta línea, este punto y este punto, la línea que nos va a formar nos da una posible resistencia. Fíjense cómo la cumple. Vuelve a bajar. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de la unión de estos dos puntos, que se formaba un soporte dinámico. Se forma esta congestión en el precio y a esta figura la conocemos como un triángulo contractivo. Al convalidar, al contraerse el precio y agarrar fuerza en esta zona, seguramente también con mucho volumen, hay mucho volumen en esta zona, hay mucha compra, mucha venta, el precio va a ser impulsado al alza y anda a agarrarlo. También este es un patrón que se da bastante en criptos, también denle mucha bola. Y después el expansivo, difícil también de identificar, difícil de que se dé, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Es lo inverso al contractivo. En lugar de formar mínimos más altos y máximos más bajos y contraer el precio, lo que va a hacer es expandirlo. Va a formar máximos más altos en relación al anterior y máximos más bajos en relación al anterior. Se forma lo que sería, como lo llaman también, ¿cómo lo llaman a este? Se me fue el nombre. Como el parlatito este con el que uno habla. Bueno, en fin, expansivo. Se forma esto, el precio vuelve a tocar acá abajo y sale al alza. Un megáfono. Un megáfono. Ahí está, gracias Franco. También se lo conoce como triángulo megáfono a este. Toca abajo con 3 contactos, vuelve al alza, retoma su senda alcista. Y nada, gente, como para ir terminando, estas eran las principales figuras chartistas que les quería mostrar. Hay más, hay banderines, hay banderas, también son muy, muy interesantes en el mercado cripto, se dan bastante, pero las vamos a dejar picando para el próximo webinar, en el que vamos a ver bien en profundidad todas las figuras con los indicadores. Vamos a ver el indicador de volumen, por lo que vamos a entender mucho mejor este concepto y nada, vamos a poder aprovechar mejor también las figuras, porque no siempre que se forma una figura así resuelve de esta manera. Esto es el escenario ideal, es con el volumen ideal, muchas veces pincha y no se da también. Si todo fuese así de fácil, ya estaríamos todos millonarios, ¿no? Exacto, exactamente, como dice Franco, si todo fuese así, si todo fuese como en la teoría, si no hubiese manipulación de precios, si no hubiese euforia, pánico, sería todo más sencillo. Pero bueno, es un mercado en el que participa más gente y no podemos tener controlado todo. A veces la gente decide otras cosas, no las que dice la teoría, y en base a eso tenemos que acomodarnos y actuar. Exactamente. El rol social y psicológico es justamente lo que hace improbable todo lo que es el análisis de la acción de un precio. Así que nada, por eso que las emociones influyen mucho en los mercados. Exactamente. No sé si Ale querrá decir algo, si quiere sumar algo más, si alguno de ustedes tiene alguna duda, si le quedó todo claro, buenísimo, si no, estamos acá para responder, les doy unos minutitos. Quizás las dudas salgan en la práctica, cuando vayan a implementar un poquito de esto en un gráfico, les sale alguna duda, che, ¿qué onda este punto? ¿Es válido? ¿No es válido? Y ahí estamos nosotros en el grupo de Telegram para que se saquen esa duda. Cualquier cosita nos dicen ahí y nosotros les respondemos tranquilamente. Yo quería agregar una pavadita como para que se vayan porque es mucha data, como para que se vayan quizás con algo práctico, como para que puedan ir empezando
a practicar algo simple, si puedo compartir un segundo la pantalla. Dale, amigo, adelante. Era acá. Esto es lo que permitirá relevar, sí, está bien. ¿Se está viendo mi TradingView? No. Maldita sea. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien, perfecto. Sí, acá algo que le va a servir mucho, ¿sí? Para básicamente empezar a detectar todo lo que estuvimos hablando, con mucha información y la realidad que es como todo en la vida, van a empezar a detectar toda esa teoría que vimos mirando grafiquitos. Mirando grafiquitos y haciendo algo tan simple como agarrar en TradingView esta cosita que es una línea de tendencia y empezar a ustedes mismos a agarrar y marcar sus propias tendencias, ¿sí? Pueden empezar a ver las figuras que nombramos, a volverlas a repasar, o sea, no hay otra técnica más que empezar a dar. ¿Sí? Alguno quizás acá puedo llegar a ver una cuña, yo lo estoy marcando muy a mano así nomás, como para que quizás se familiarice un poco en la práctica lo que vimos. Acá van a empezar a ver tendencias laterales, acá van a empezar a ver tendencias alcistas, también aparece una cuña, miren, acá aparece una cuña. Y van a empezar a detectar todas estas cuestiones que nosotros les estuvimos explicando, porque dicho que Enzo les estuvo explicando, si no les gusta, la herramienta está para hacer los dibujitos, también hay una que me gusta mucho que está justamente acá también, que es el canal paralelo. Pueden agarrar, vamos a 4 horas que siempre se ve un poquito mejor, y empezar a agarrar los puntos mínimos, ahí trazan, y hacer también ahí una canalización, estirarlo, ver hasta dónde puede llegar a estirarse el precio. Fíjense acá cómo está reaccionando y empezar a básicamente a trasladar la teoría a la práctica. Van a ver que si empiezan a tirar canales, marcar soportes, resistencias, ver cómo va fluyendo el precio, una vez que empiecen quizás a verlo con más constancia, van a empezar simplemente van a empezar a detectar, ya viendo directamente el gráfico, tendencias, van a empezar a verlas sin necesidad de trazarlas, las van a empezar a trazar mentalmente. Pero bueno, esto es como todo. Era esto lo que quería agregar desde mi lado, era simplemente mostrar que con la práctica van a empezar a visualizar ustedes este tipo de cuestiones teóricas que en la teoría puede ser un poco plomo, pero después cuando lo empiezan a trazar ustedes dicen, acá está este canal bajista, este canal alcista, lateralización, cuña, banderín y todas las cuestiones que van a empezar a ver chartismo y etc. Nada más, de mi parte. Perfecto, Franco, gracias. Exacto, como dice él. Práctica, se van a ir encontrando con estas cosas, se van a ir poniendo contentos cuando detecten estos puntos, cuando marquen un soporte y vean que el precio cae hasta ahí y rebota, le van a ir entendiendo el jueguito. Así que los invitamos a que practiquen con esto. Entre hoy y mañana les vamos a estar compartiendo la guía de estudio con lo que vimos hoy, con los conceptos bien definidos, bien detallados, con imágenes. Sí, bueno, nada, los invitamos a que jueguen un poco con los gráficos y cualquier duda que se les presente nos tienen a su disposición en Telegram. Pueden mandarnos también los que vayan trazando, no, eso no tengan vergüenza, si están empezando a trazar sus primeros canales, soportes, resistencias, y tienen dudas si lo hicieron bien o mal, hácenlas. Nosotros todos empezamos así, y siempre es clave tener feedback. Exacto. Así que bueno, lo que quieran, son bienvenidos. Espero que se haya entendido todo. Es mucha la info, pero practicando de a poquito va a ir saliendo y respaldándose con la guía de estudio que le vamos a dar. Nada, también pueden ir de a poquito también. No meter todo, no directo ir a figuras chartistas, sino empezar con lo básico, soportes, resistencias.
Después la tendencia, detectar una tendencia principal creo que es clave y es de los conceptos más básicos y más sencillos. Pero bueno, sería eso todo. Espero que les haya gustado y que les sirva. Ahí, Perfecto, amigo, muchas gracias, impecable. buenísimo. Bueno, Nos chicos, estamos viendo. nos vemos. Muchas Un abrazo. gracias. Chau, chau.